Gracias a todos los que nos acompañan hoy, están escuchando esta charla. Los bendecimos. Espero que hoy el Señor pueda hablar a sus vidas. Um, Hace un tiempo atrás me llegó una sorpresa. Yo soy de los que, algunos, bueno, la iglesia sabe que me gusta salir a trotar. Cuando puedo salgo a trotar unos 5, 6 kilómetros, 8 kilómetros. Y de repente aquí muy cerca salimos a trotar un día con un amigo. Y de repente nos internamos como en una parte de la selva, aquí muy cerca, y pude ver un animal, un águila, como aproximadamente unos 70 centímetros, o sea, unos 70 centímetros, y extendía sus alas y llegaba como a unos 2 metros 10, y lo pude ver de un árbol como pasaba el otro árbol y era un águila, y yo nunca había visto un águila, o sea, había visto águilas por ahí en las fotos y demás, y uno ve, pero yo no había podido ver un águila como esas y me impresionó su hermosura, era robusta, muy robusta, con mucho plumaje, y al ver esas alas que se extendían, yo dije, wow, tremenda águila y demás. Y pasó de un árbol para el otro y demás. Y una de las cosas que me encantó que pude ver en esa águila fue su mirada, o sea, su mirada, el águila tiene una capacidad, por eso siempre cuando hablan de visionarios y demás, siempre colocan un águila porque el águila tiene una capacidad para poder observar a kilómetros una presa y demás. Pero pude ver esa mirada. Ah, yo no sé si usted ha ido a los zoológicos o a los parques. Hay un parque muy conocido donde en esos parques generalmente dejan unos animales encerrados y en esos animales encerrados uno los empieza a ver ahí, están como en una pequeña hábitat, es un pequeño cuarto donde están encerrados y pude ver un águila, pero había una gran diferencia entre el águila que yo había visto allá en ese lugar, muy cercano acá, a esa águila que estaba allí y era su mirada. O sea, uno podía mirar una mirada. El águila que estaba allí enjaulada, un águila con una mirada opacada, como una mirada no de empoderamiento, como que aquí me toca estar. Y eso también mismo lo vi en algunos leones. El león es ese león que conquista, que sale a pelear contra otros leones, que está detrás de la casa, que está pendiente de su reinado y demás. Y esos leones enjaulados que veían esos zoológicos, como que están esperando que les llegue la carne, porque consumen muchas libras de carne y demás, pero también uno los veía como sin ganas de vivir, como enjaulados. Y hoy precisamente quiero hablar de eso, quiero hablar hoy de la seguridad de la jaula. ¿Quiero hablar de qué? De la seguridad de la jaula. ¿Y qué veía sobre ellos? Pienso que a veces nosotros somos como ellos. Esta semana me encontré con una persona que hacía muchos años no veía, y entre nuestra conversación y demás, ella me empezó a hablar un poco sobre cómo me veía a mí cuando era muy joven. Eso fue hace poquito, ¿no? Y, y ella me empezó a hablar y dijo dos cosas que me llevaron a pensar y a mirar cómo estaba llevando mi vida. Y era precisamente, ella me decía, yo cuando te conocí a ti, yo te vi que tú eras un hombre muy soñador. Y me quedé pensando en eso. Esa misma mañana el Señor me había hablado de lo mismo y me encuentro con esa persona y esa persona va y me dice exactamente lo mismo. Me acuerdo que tú eras un hombre muy soñador y demás. Y eso a mí me impactó y yo empecé a preguntarme realmente hasta dónde he dejado de soñar o hasta dónde de repente me he convertido en alguien como un águila que está enjaulado y que de repente esa jaula no me permite ver como esa águila que vi allí, visionaria, empoderada. Si algo pude ver en esa águila era precisamente no miedo, sino como alguien, como un animal que está mirando dónde ir. Su mirada era completamente diferente a las que yo les digo en el zoológico, porque era una mirada perdida la del zoológico, como si estuvieran anestesiados, o no sé si es que les dan algún tipo de medicamento para que estén como dopados. Pero esta otra águila la vi visionaria, creciendo y demás. Y yo creo que a veces ahí me empecé a cuestionar que a veces nosotros de repente dentro de la misma iglesia nos convertimos en cristianos enjaulados, en cristianos que no tenemos visión, en cristianos que de alguna manera hemos perdido o hemos eliminado el riesgo en nosotros, hemos quitado el peligro, la lucha, el desafío, la adrenalina, y a veces nos convertimos en cristianos que venimos a la iglesia un domingo como estos y para nosotros esto ya se nos convirtió
Para los católicos es ir todos los domingos a misa y para el cristiano es ir todos los domingos a la reunión y ya. Y se convirtió en una costumbre donde no hay un deseo, donde venimos, recibimos, ya sabemos que a las 11 y tanto se terminó y demás, pero ¿dónde está el riesgo? ¿Dónde está la aventura? ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está la lucha? ¿Dónde están los desafíos? Y empezamos nosotros a vivir como cristianos enjaulados porque la misma iglesia a veces se encarga de enjaularnos y a veces porque nos hemos convertido en personas rutinarias que conocemos de la palabra, que conocemos de Dios, pero que estamos nosotros sin una visión, sin avance, sin conquista. Y el Señor no nos ha hecho para que nosotros estemos allí. A veces nos gusta la seguridad de la jaula, porque en la seguridad de la jaula ahí nos traen la carne, como estos leones, les traen la carne. No hay una capacidad de ir detrás de la presa. No corremos detrás de la presa, no hacemos nada, sino sencillamente nos damos nosotros todos golpecitos y demás, nos animamos como tal y nosotros empezamos a perder una capacidad de conquista. Y el Señor no nos hizo a nosotros para que no seamos conquistadores. Si hay algo que hay en Dios y que es una característica, y si usted lo empieza a leer en la palabra o en la Biblia, lo que usted va a empezar a ver es un Dios que sueña todo el tiempo. Un Dios que avanza todo el tiempo. Que a pesar de que estableció su palabra, aún así sigue gobernando. Y Dios lo que está pidiendo en nosotros es que salgamos de la seguridad de la jaula y empecemos nosotros a soñar y a entender que Dios nos llamó para grandes cosas, pero nosotros no podemos quedarnos ahí sin sueños, sin visiones y solamente esperando el rapto. El Señor tuvo que hablarle a través de Pablo a una iglesia que estaban esperando precisamente que el Señor viniera por ellos y ellos dejaron de trabajar, dejaron de soñar, dejaron de ser visionarios y empezaron a ser cristianos enjaulados porque no había un sabor a sangre como los animales cuando quieren ir detrás de su presa o como el tiburón que huele la sangre y quiere correr detrás de otro animal para ir detrás de esa presa. Y creo que hemos perdido esa capacidad. Y el perder esa capacidad no nos permite llegar al propósito que Dios tiene para nosotros. Como iglesia necesitamos mirar hacia adentro y empezar a mirar. Hemos perdido la capacidad de soñar. Hemos perdido la capacidad de ir afuera. Y ustedes van a ver algo que sucede en Ezequiel capítulo 47. Y es como uno sueña un poco cómo debe ser la iglesia o cómo debería ser el cristiano. Y dice en Ezequiel 47 lo siguiente. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente, por debajo de la puerta del templo, y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro, por la puerta norte, y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Una suerte de club. Aquí nos está diciendo algo. Que Ezequiel empieza a hablar de una corriente de agua y él empieza a ver dentro del templo que hay una corriente de agua, que está fluyendo agua. Y se está refiriendo a cuando fluye, se está refiriendo al poder del Espíritu Santo o a esa agua que fluye y que fluye con poder y empieza a llenarlo todo. Pero dice que cuando sale a la calle, él empieza a ver que esas aguas seguían siendo majestuosas y seguían corriendo. Y luego que corría a las plazas y que el agua era abundante y demás. Y uno dice, ¿qué tiene que ver con eso? Resulta que está hablando de que ese lugar que representaba la iglesia estaba lleno del Espíritu y que cuando salían afuera todo estaba lleno del Espíritu. Y es precisamente lo que el Señor quiere. El Señor no quiere cristianos que estén todo el tiempo cada domingo y que no haya una conquista en sus vidas y que sigan frustrados y que sigan con las frustraciones, con las tensiones y demás como si fueran esclavos, sino que el Señor ha llamado al cristiano a avanzar. El cristiano ha sido llamado a ser agua, fuente para otros, alimento para otros, y no podemos quedarnos encerrados esperando que el Señor venga y que quitemos nosotros la capacidad de avanzar, de conquistar. Y es precisamente lo que pasa con un hombre, con el joven rico. Ustedes van a ver que un hombre llega, Jesús estaba predicando y demás, y llega un man todo gomelo,
llegan a hablarle al Señor, Señor, quiero hablar contigo. Y él le dice, bueno, listo, hablemos. ¿Qué pasa? Pues quiero decirte algo, yo soy seguidor tuyo hace mucho tiempo, yo la ley la he cumplido, yo he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho tantas cosas y bueno, ¿qué hay que hacer? Ah, la pregunta es por qué el man llega a buscar al Señor Jesús. O sea, el man está cumpliendo la ley, se está portando bien, está haciendo las cosas bien. Pero de repente, ¿por qué empieza a buscar a Jesús si el man está bien? Yo creo que el man estaba bien. De repente yo creo que el man estaba cumpliendo la ley, visiblemente muy parecido a un cristiano enjaulado, alguien que está haciendo las cosas bien, se está portando bien, medianamente lo posible lo está haciendo, pero de repente hay un estado de insatisfacción, como un estado de, no estoy insatisfecho, como que hay algo que me falta, y de repente este Jesús me lo puede dar. Y cuando llega a hablar con Jesús, Jesús le dice, bueno, ¿y tú qué tienes? No, yo soy rico, yo tengo mucho dinero, yo he guardado la ley, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Y el Señor le dice, ¿sabes una cosa? Um, yo quiero que cojas todo el dinero que tengas y lo repartas a los pobres. Y él dice, ¿cómo me estás diciendo que todo el dinero que tú tienes coge y repárteselo a los pobres? Y entonces este man empieza a pensar y a decir, uy, no, pero no aguanta. O sea, sería que yo tendría que dejarlo todo como tal y yo prefiero seguir enjaulado y yo sé que me falta algo, pero prefiero seguir así. ¿Sabes? A veces el cristianismo se confunde como en restar cosas y no en sumar. O sea, nuestro cristianismo y nuestra vida cristiana se convierte en restar cosas. Entonces, nada de inmoralidad sexual, no, nada de inmoralidad sexual, reste. Nada de gritarle a su papá, a su mamá, reste. Nada de ser boleta en su manera de vestir y demás, ahí no se mostró ni demás. Nada de eso, nada de robar, nada de adulterar, nada de fornicar, nada de esto, nada de lo otro. Y empezamos a restar y a restar. Y entonces pensamos que el cristianismo es eso, es restar y restar. Y a veces por ese restar y restar uno empieza a encontrar personas que no disfrutan su cristianismo, porque todo es prohibiciones, prohibiciones, prohibiciones y prohibiciones. Y entonces en esa mano de prohibiciones se empieza a formar un religioso que se convierte en un crítico de la iglesia. Uy, no, mire esa vieja como vino y vestida, qué boleta como vino. Uy, ese man como no debió haber hablado de esa manera. Uy, no, miren la alabanza, no me gustó y la alabanza porque como levantaron la mano, la levantaron y ya se le veía una axila y no estaba aquí, no se quitó los pelos y no sé qué, y se convierten en religiosos que todo lo critican, que todo lo juzgan. No, el pastor hoy debió haberse puesto corbata. Y empiezan a ser religiosos y religiosos porque piensan que la santidad es restar y restar y restar. Y una vida así complicado, porque va a salir a cine y entonces, uy, no, pero esa escena sí muy boleta. Bueno, sí estaba boleta, pero ya por la escena ya se amargó totalmente de la película. Alguien dijo algo imprudente, ay, no debió haber hecho eso. Y se convierte en un religioso que donde va lleva religión y no puede disfrutar porque piensa que el ser cristiano es restar, 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 restar. Y llega un momento donde se siente tan asfixiado que deja de ser él porque siente que Dios le está quitando libertad. Como que no puede soñar porque, uy, no es malo que soñemos. No es malo que soñemos en esto grande y demás, porque en su religiosidad, en su cabeza religiosa, a veces piensa que Dios le tiene que aprobar muchas veces cosas que son obvias. Es obvio que Dios quiere que tengamos una vida en abundancia, sí. Estoy hablando de ser ricos y demás, está bien el que quiera hacer dinero y demás. Pero estoy refiriéndome a que hay cosas en el sentido común. ¿Será que Dios quiere que a mis 45 años de edad que yo tengo, 10, o 40 y tantos o 60 y tantos años de edad me vaya de la casa de mis papás? ¿Será o no será? Señor, trae un ángel y demás. Pero a veces su mente religiosa está esperando cosas que Dios ya le dijo, pero en su mente religiosa no encuentra a Dios porque solamente piensa que para agradar a Dios es restar, restar y restar y no sumar. Este hombre no entendió cuando el Señor le dijo, listo, resta, ve y vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres y luego sígueme. ¿Qué le decía? Sígueme. O sea, el Señor le estaba diciendo, listo, quita tu ídolo en el corazón, porque él va y le dice a este hombre, ve y vende todo lo que tienes, porque el Señor determinó en el corazón de este man.
Dios no tiene ningún problema con las finanzas, pero determinó en el corazón de este man que el corazón era idólatra hacia el dinero y que lo que mandaba en su corazón era el dinero. Entonces el Señor le dice, resta eso porque eso no te está permitiendo avanzar. Ah, pero no solamente resta eso, sino suma. ¿Y qué suma? Ven, sígueme, sígueme. Y el cristianismo no es solamente en restar, es en sumar. ¿En sumar qué? Valentía, el sumar coraje, el sumar riesgo, el soñar en cosas en grande. Un hombre de fe se atreve a hacer cosas grandes, a soñar, no se resta. Pedro, el hombre que primero caminó sobre las aguas, y Pedro le dice al Señor, ya con su mente que venía siendo transformada por Dios, le dice, Señor, si tú eres, dime que yo camine sobre las aguas. ¿Eso no es tomar riesgos? ¿Eso no es creerle a Dios y decir, con esto que yo tengo, yo puedo avanzar? Pero no nos gusta tomar riesgos porque pensamos que el riesgo es algo antibíblico, antiespiritual. Pero la fe es tomar riesgos. Dígale al que está a su lado. ¿Y hasta cuándo va a tomar riesgos? Dígale al que está a su lado. ¿Cuándo se va a arriesgar? Si seguimos enjaulados en ese no se puede, no se puede, es prohibido, eso va a llevarte a que tú te sientas que Dios te está quitando libertad. Y llega un momento donde tú quieres escapar de Dios porque sientes que Dios te está cortando la libertad. Pero por el contrario, lo que hace el Señor es que te da libertad, te quita la esclavitud, te quita las cadenas y te da la fortaleza emocional para soñar, para avanzar. Eso es lo que hace el Señor. Este joven rico nunca tomó el riesgo y hubiéramos podido estar hablando del 13º discípulo del Señor, que conquistó ciudades, que fue a otros países y predicó el evangelio. Pero saben, lo único que conocemos de este hombre era que es el joven rico. Pero este hombre no quiso tomar riesgos porque pensó que el cristianismo era restar, restar y restar y no sumar. Deberíamos preguntarnos, así como somos tan afanosos por no decir mentiras, no debo decir mentiras para agradar a Dios. También debería decir, estoy siendo un hombre de fe, una mujer de fe. Estoy haciendo esto, ir a ayudar a los demás. Me cuesta salir de mi jaula, pero voy a ir a ayudar a los demás. Estoy siendo proactivo, estoy yendo por los demás, estoy predicando el evangelio o me da miedo. Y algunos lo que hacen es que le huyen al Señor y piensan que ser cristianos a veces, el ser cristianos a veces es no tomar riesgos, pero uno ve en los discípulos del Señor que eran hombres que tomaban riesgos. Hombres que quedaron en el libro, en este libro espiritual como hombres que marcaron generaciones o que siguen marcando generaciones porque no tuvieron miedo. Y me encanta Pedro porque Pedro se arriesga y se arriesga. Pero saben, empiezo a encontrar muchas personas dentro de la iglesia que empiezan a detenerse y a decir, ¿sabes qué? No quiero liderar más. No quiero seguir más sirviéndole al Señor. Estoy agotado, estoy cansado. Porque el riesgo para ellos le implicaba de alguna manera un esfuerzo. Y ese esfuerzo lo hacían en sus fuerzas y no dependiendo y tomándose de la mano de Dios, pero no entendiendo que uno de los principios que Dios nos llama es a ser personas de riesgo. Amén. Muchas personas, me he encontrado personas que han dejado por muchos años de servir, personas que estaban conmigo y fueron llamados a ser pastores y un día se quedaron en el camino. Y al principio cuando dejaron el ministerio, yo me los encuentro y ¿saben qué me dicen? Uy, hermano, ahora siento una paz y un descanso. Porque ellos pretenden que la paz y el descanso que ellos sienten es por haber resultado lo que Dios les llamó. Pero después de un tiempo los encuentro frustrados y demás, porque nunca van a poder encontrar el propósito de su vida, sino en lo que Dios los llamó. Amén. Pero ellos están obviando algo, que el servirle a Dios es tomar riesgos, es llevar el peso. Es decir, esta situación está difícil, pues me levanto en el nombre del Señor. Pedro, todos ellos sufrieron adversidades y demás, y yo no puedo desistir, sino por el contrario tengo que decir, vamos para adelante. No me puedo quedar quieto.
A pesar de la adversidad, a pesar de la tormenta, porque cuando el Señor los entrenó, escúchenme bien, que nadie lo sepa, cuando el Señor los estaba entrenando, los metió en una tormenta y luego en una segunda tormenta para entrenarlos para que el Señor sabía que si no los entrenaban en las tormentas, ellos no iban a poder vivir lo que era la persecución. El Señor cuando se les aparece de repente a Pedro, Juan y Jacobo en la transfiguración y pueden ver al Señor convertido en super Saiyan, no, está convertido en super, en toda la gloria del Señor estaba allí en su poder y Él tiene que darles de ese alimento de fe a estos discípulos para que estos hombres pierdan el miedo a vivir. Dígale al que está a su lado, pierda el miedo a vivir. Pero dígaselo con fuerza, pierda el miedo a vivir, hombre. No se imaginan la cantidad de personas que tienen miedo a vivir. Tienen miedo a tomar decisiones arriesgadas en sus finanzas. Personas que tienen miedo a evangelizar, a predicar, a ese sueño, eso que Dios lo ha llamado a hacer, llevarlo a otro nivel. Personas que Dios les dijo, mira, con este instrumento te voy a llevar a otro nivel. Pero cuando vino la persecución y la situación difícil, que decidieron dejar su instrumento porque no creyeron en el sueño que Dios puso en él. Necesitamos arriesgarnos. No podemos seguir yendo al mundo a que el mundo me dé sueños. No, el mundo me está poniendo una meta, que consiga casa. Está bien, consigue una casa. No, que consiga un vehículo. Está bien. Pero ¿es eso nada más en tu vida? ¿Es eso? ¿Ese es el propósito? ¿Acabó todo ahí? No, lo que yo necesito es más, un título universitario. Está bien tu título universitario. ¿Y qué más? ¿Y qué más? No, pero es que este sueño absurdo no puede competir con el mundo porque lo que ofrece el mundo es mucho más serio, mucho más relevante que lo que Dios ha puesto en mi vida. ¿Es en serio? ¿Es en serio? O sea, menospreciamos lo que Dios ha puesto en tu vida y en tu corazón como un cristiano enjaulado que se encierra bajo cuatro paredes y todos los domingos venimos a una reunión normal, pero no pasa absolutamente nada en nosotros, ni afuera ni acá. ¿Por qué? Porque tenemos hemos perdido la capacidad de conquista como iglesia. Hemos perdido la capacidad de conquista en nuestras propias vidas. Pero para que el riesgo es un músculo como la fe. Y para poder que mi fe crezca, necesito, si alguien viene y me dice, pastor, quiero más fe, yo le voy a orar, Señor, dale muchos problemas. Porque tus problemas son los que hacen y desarrollan fe. Pero ¿saben qué quiere la gente? ¿O qué quiere esta generación? Nada de dolor, nada de sufrimiento y nada que sea presión. Porque eso no es de Dios. Pero la palabra del Señor no enseña eso. Dice varón de dolores. Imagínense. Varón de dolores. Si algo hizo que causó, es que el dolor se convierte en un maestro. Dígale al que está a su lado, el dolor se convierte en un maestro. Y si hay algo que se convirtió en un maestro para Jesús fue precisamente el dolor. Lo llevó a ser más obediente, a crecer. Lo llevó a depender cada vez más de Dios y a ser cada vez más libre. Pero el dolor no lo podemos quitar de nuestro, de parte de la formación del carácter en nosotros. No podemos eso. Y eso es tener una idea infantil de Dios. No, ¿cuál es mi idea infantil? Que no tenga pruebas, que todo esté bien, que todo esté muy organizado, que a mi familia esté bien, que el trabajo todo esté bien y demás. Muy lindo, pero pues una vida así es un jardín de rosas y cuando viene un soplo fuerte, pues tiendes a esconderte porque viene el lobo feroz, porque no has desarrollado en ti el carácter de Cristo. Y en eso sí necesitamos cambiar nuestro pensamiento. A veces eso es la imagen que infundimos ante los demás como cristianos. Y por eso muchas personas no nos creen. Pero ese man se la pasa en el trabajo, critique y critique y critique y critique, pues no lo vemos avanzando, no lo vemos creciendo. ¿Qué parte? Porque para ese cristiano fue restar, restar y restar, pero no sumar. Necesitamos empezar a ser cristianos que suman. Alguien definía a Satanás como, no lo dice exactamente la Biblia, pero alguien hizo esta comparación y me encantó.
El enemigo se manifiesta como una serpiente, si lo han escuchado. Y si pudiéramos imaginarnos cuál sería la serpiente que podría ser esa serpiente que es muy conforme al carácter del enemigo, está el pitón, la serpiente pitón. Porque esa serpiente mide como 6 metros y pesa como 180 kilos. Y lo que hace cuando coge a un animal y demás es que empieza a envolverlo. Y lo empieza a envolver de tal manera que lo empieza a estrujar de tal manera que empieza a perder el aliento. ¿Empieza a perder qué? El aliento. Y eso es lo que hace el enemigo con un cristiano. Empieza a quitarle el aliento. Y cuando no tienes capacidad de aliento, no tienes capacidad de respirar, y al no poder respirar, el aire, el oxígeno es energía para tu cuerpo y no hay manera de cómo poder reaccionar ante la situación. Y la serpiente empieza a envolverlo, y esa persona empieza a perder capacidad de maniobra, capacidad de avance. Ayer lo hablábamos con los jóvenes, me encanta un pasaje en la Biblia donde es un man como loco, lo que les voy a decir. Yo no sé si este man le gustaba, el man tenía un negocio de hacer llaveros o algo así, pero la Biblia cuenta que un man llegó al pueblo de Israel y le dijo, ¿sabes una cosa? Quiero que nosotros somos más numerosos que ustedes, somos un ejército mucho más fuerte y si quieren que no los matemos, ustedes me dejan su ojo derecho. Yo no sé si el man quería hacer caldo de ojo o yo no sé si el man, yo no sé, pero el man está pidiéndoles el ojo derecho. ¿Cómo así que el ojo derecho? Pues claro, el man sabía que la manera para someter a ese pueblo era quitarles el ojo derecho, porque en la guerra la manera para poder levantar el arma, el escudo y para poder sacar la espada y demás necesitaban el ojo derecho, no tanto como el izquierdo. Entonces él sabía que si le quitaba la capacidad de voluntad, porque cuando habla de la parte derecha en la Biblia, habla de la capacidad de tomar decisiones, de levantarse. El enemigo sabe que si le quita a alguien la capacidad de tomar decisiones y todo se lo deja a Dios, porque el religioso se convierte en eso. Dios, mira, tú me dices, ¿lo perdono o no lo perdono? Tú me dices, fornico o no fornico. Tú me dices si emprendo o no emprendo. Entonces a veces como que quisiéramos entregarle la voluntad a Dios. No entiendan mal cuando debemos estar en el centro de la voluntad de Dios, buscando lo que Dios agrada, pero Dios está esperando que yo con mi voluntad haga lo correcto, no que Él tome decisiones por mí. Dígale al que está a su lado, Dios no toma decisiones por ti. Si tú estás esperando que Dios tome la decisión para que consiga trabajo, bailas, hermano. Si usted está esperando que Dios tome la decisión para que vaya usted por su casa, por su apartamento, por ese negocio que Dios ha puesto en su corazón, para que vaya y predique el evangelio y demás, si usted está esperando eso, eso no va a suceder. Ese es un cristianismo religioso enjaulado. Porque Dios, algo que Dios aprueba y admira es el libre albedrío que le ha dado al hombre para que el hombre siga conforme a. Yo lo hablé hace unos días. ¿Cuántos como nosotros como papás nos encanta cuando nuestros hijos toman decisiones y uno dice, qué buena decisión que tomaste? Y tuve que ver yo con esa decisión, qué bacán. Pero ahí es donde uno dice, está haciendo lo que es correcto. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. No que mi hijo me esté diciendo, papá, ¿puedo comer o no puedo comer? Papá, ¿puedo ir al baño o no puedo ir al baño? Papá, ¿puedo esto? Papá? No, yo estoy diciendo, no, estoy generando aquí un chico necio, torpe. Él tiene que tomar sus propias decisiones conforme a los principios que yo le he enseñado. Pero el cristianismo enjaulado está pensando siempre de esa misma manera. Um, el enemigo lo que va a hacer es que cuando empieza a asfixiar a un cristiano como tal, la serpiente, es que esta persona no puede inhalar o exhalar a Dios. Nuestra alma necesita ese inhalar. Cuando el Señor crea un muñequito con la tierra, que es la misma tierra de las estrellas, es la misma tierra que científicos han estudiado, que fue la creación del mundo, y esas mismas partículas, si usted va y le pregunta a alguien que sepa sobre ciencia, pregúntele si nosotros, parte de nuestro cuerpo no es tomada de las partículas tomadas de la tierra, y te va a decir que sí. Y nosotros éramos simplemente un muñeco, y nosotros el Señor nos dio un soplo
Y eso, ese soplo, ese neuma es su respiración. Y a partir de ese momento empezamos a respirar, a inhalar, a tener vida. Y por eso el enemigo lo que quiere es asfixiarte de tal manera que quitarte la manera de inhalar y exhalar. Alguien decía que la palabra Dios en hebreo antes no la construíamos como Jehová o como Jesús, sino se conocía como el yo soy. Y era el nombre de Dios tan sagrado que solamente se colocaba algo así como palabras o letras sin vocal. Y se decía Yahvé, Yahweh. Entonces alguien cuando respira está diciendo, está llamando el nombre de Dios cuando dice Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu respirar está anhelando todo el tiempo la presencia de Dios sobre tu vida. Y la presencia de Dios sobre tu vida es lo que te da aliento para vivir. Es lo que te da aliento para avanzar, para conquistar. Eso es lo que hace el Señor cuando aún nuestro cuerpo está todo el tiempo deseándolo y amándolo. El Señor cuida el libre albedrío y Él dice, yo quiero que tú me ames con tus propias decisiones y decidas agradarme conforme a mis principios, pero tú eres el que toma las decisiones. Pero anhélame, anhélame, porque algo que el Señor quiere es que lo anhelemos. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que yo a veces hablo con personas que me hablan de Jesús y cuando hablan de Jesús como si ellos se la pasaran con Jesús todo el tiempo. Hace unos días hablé con alguien y esta persona me hablaba, no, pues Jesús me dijo que tenía que tomar esta decisión y tenía que hacer esto y tenía que hacer lo otro. Y la vez pasada Jesús me dijo que no fuera a tal lugar y preciso no fui a ese lugar y pasó esto y pasó lo otro. La vez pasada, y yo digo, y Dios mío, estas personas tienen el GPS del Señor, venga, yo también quiero eso. Muéstreme para tomar decisiones como esas y demás. Y a veces a mí esa clase de personas me apasiona. Cuando hay alguien que empieza a hablar de Jesús como tan cercano y dice, en mis sentimientos, Dios me dijo que por esta persona no era para mi vida y me costó un resto, pero yo le hice caso al Señor y Dios me dio esto y Dios me dio lo otro. Y yo, tremendo, yo quiero eso. Yo quiero esa relación tan cercana que esa persona tiene, porque habla con Jesús como si durmiera con Jesús, viviera con Jesús y habla con Él como si fuera su mejor amigo. Y eso a mí me impacta. Y cuando yo veo a alguien así, generalmente, yo no le pregunto generalmente a pastores, sino a chicos, y yo le digo, yo quiero eso, ¿qué es lo que tú haces? Quiero esa misma relación con el Señor. Y él me dice, ¿sabes una cosa? Posiblemente lo que pasa es que tú conoces a Jesús como un Jesús que perdona pecados, pero no un Jesús como un amigo. Y posiblemente por eso no tienes una relación con Él. Y yo creo que hay algo que nosotros a veces hemos olvidado y es que el Señor nos está llamando a que tengamos una relación de parceros, de amigos. Una relación donde el Señor, al inhalar de su aliento, Él nos hizo para que nos relacionemos con Él y empecemos a tener una relación con Él no tan religiosa. No, no es que la embarré y como la embarré, Dios hoy no está conmigo. Hoy sí oré y por eso hoy me va a ir bien. No, hoy no oré y el Señor por eso hoy me está yendo de la patada en esta semana. Y empezamos a vivir de una manera toda imaginaria cuando el Señor está todo el tiempo con nosotros. Dios nos ama. Pero ¿por qué nosotros entonces tomamos decisiones equivocadas? Ustedes van a ver un día a Moisés. Moisés un día, ustedes saben, como faraón, estaba siendo enseñado como faraón y un día está como en la ventana, yo me lo imagino, y él empieza a ver como un egipcio está golpeando a uno de su propio pueblo hebreo. Y entonces Moisés se baja, yo me lo imagino que se baja de allá donde estaba y de repente empieza a mirar para los lados, empieza a mirar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el frente. Y entonces el man decide matar al man que le estaba golpeando el hebreo. Y el man se va. Y uno dice, pero ¿por qué hizo eso? Un día David se levanta, no va a trabajar, se levanta y de repente está en un apartamento, allá está en otros apartamentos allá. Hay una vieja re buena que le encanta. Y dice, uy, esa vieja está muy buena, hay que hacerle el mandado. Y entonces él mira a la derecha, mira a la izquierda, mira hacia los otros y venga, tráiganmela. Y se mete con una mujer que no tenía que meterse. Y uno dice, pero ¿por qué Moisés hizo eso y por qué David hizo eso? ¿Saben una cosa? Porque a veces miramos a la derecha, miramos a la izquierda, miramos hacia el frente, pero no miramos hacia arriba. Y a veces se nos olvida que todo el tiempo Dios nos está
mirando todo el tiempo. Cuando alguien quiere hacer un pecado o hacer algo que le desagrada, no va a querer hablar con ningún cristiano, no va a querer, ay, sí, colocaron algo de la iglesia, lo pasa rápido, algo de la palabra, ay, yo no quiero leer la palabra, porque está mirando a la derecha, a la izquierda, al frente y atrás, pero no quiere mirar hacia arriba. Porque si mirara hacia arriba, el Señor le diría, no la toques, no lo toques, no hagas esto, no hagas lo otro. Y es lo que David tiene que aprender. David aprende, la palabra en el Salmo 139 dice algo que deberíamos nosotros entender. Versículo 7 al 12 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado de aquí, allí estás tú. O sea, David empieza a decir, uy, el Señor me está persiguiendo todo el tiempo. O sea, su mirada está puesta sobre mí. Mira, él lo está diciendo. ¿Y a dónde? De tu espíritu. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado aquí, allí estás tú. O sea, está diciendo, tus ojos me persiguen todo el tiempo. Tus ojos están puestos sobre mí. Pero cuando nosotros vamos a hacer algo malo, miramos a la derecha y a la izquierda, hacia el frente y hacia atrás, pero no miramos hacia un lado y se nos olvida que los ojos del Señor siempre nos están mirando. Y a veces uno podría decir, no, pero es que me siento perseguido, el Señor es acosador. Y yo creo que David al principio cuando supo esto, no, pero o sea, así la embarre, hacia donde yo esté, su mirada está sobre mí. Pero él luego entiende algo, la omnipotencia del Señor es que el Señor está en todo lugar y que sus ojos están sobre mí y específicamente y especialmente está sobre los hijos de Dios. Pero ¿para qué es su mirada? ¿Para qué es? Y su mirada es para perfeccionarnos. ¿Su mirada es para qué? Para perfeccionarnos. ¿Por qué hay mucho cristiano hipócrita? Porque hay cristianos que aquí vienen con cara de ángel y lindos y demás, pero en su casa tratan a sus hijos de una manera muy garra o a su pareja. Porque empiezan a mirar a la derecha, a la izquierda, al frente y atrás y empieza a vaciar a su esposa como si fuera una de sus hijos o de su parcero, de su parcera. Porque acá se comportan tan bien, pero afuera se comportan de una manera tan diferente. Porque en los grupos de jóvenes todos alaban al Señor y aman al Señor, pero en su WhatsApp, miran a la derecha, miran a la izquierda, miran al frente, miran atrás, pero no miran al cielo y es más pailas a veces que uno que no conoce al Señor. ¿Por qué tanta hipocresía? Porque dicen ser algo aquí y afuera son algo totalmente diferente. Porque no son conscientes de que Dios los está mirando todo el tiempo. Todo el tiempo. Y esa falta de conciencia genera inseguridad para avanzar. Porque David descubre algo. Si su mirada está sobre mí, es porque Él me va a perfeccionar, pero porque Él me cuida. Amén. ¿Me qué? Me cuida. O sea, Él entiende, o sea, no es solamente para formarme, sino para cuidarme, para protegerme, pero también para tomar riesgos. Porque si Él está conmigo, si Él es por mí, ¿quién contra mí? Tiene esa seguridad David. Y por eso vemos a un David que avanza, que conquista, que no come de nada. ¿Por qué? Porque entendía que su Dios estaba con él. La pregunta para ti es, ¿entiendes que Dios está por ti y para ti? ¿Entiendes que el Señor está allí? ¿Entiendes que el Señor te ama? Ahora, yo sé que debemos decir algunas cosas. Levanten la mano aquí los que somos pecadores. Los que levantaron la mano al finalizar nos firman las Biblias, por favor, y oran por nosotros. Todos nosotros aquí somos pecadores. Todos nosotros. Y eso deberíamos aseverarlo delante del Señor. Señor, yo estoy aquí pecador. Por favor, ayúdame a cambiar esto, a cambiar lo otro. ¿Cuántos sabemos que esa es una verdad bíblica? Es una verdad. Yo debería ser consciente delante del Señor que yo soy un pecador. Pero también debería ser consciente de que Dios me ama. Y así como yo digo, soy un pecador, también tengo que ser consciente, Dios me ama.
Dios ha dado su vida, la vida de su Hijo por mí. Y aun cuando pase por valle de sombra de muertes, el Señor está conmigo y no me dejará. Y miren lo que dice allí el Salmo Isaías 43, que es uno de los versículos favoritos de su pastor y que lo hemos hablado aquí mucho tiempo. Miren allí lo que dice. Si quieres pasarlas o el PowerPoint. Ahí está la Reina Valera. Dios único libertador de Israel. Mas ahora sí dice el Señor, tu creador, oh Jacob. Dice, y el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te redimí. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel. A tu Salvador he dado a Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Amén. Quiero terminar con esto. Si los ojos del Señor están sobre mí todo el tiempo, yo debería no solamente verlo como alguien que me está vigilando si me porto bien y me porto mal. El Señor no es un vigilante de nadie, un policía de nadie. El Señor, cuando habla de sus principios, es para hacernos libres. Segundo, si su mirada está por mí, es porque Él me quiere que yo me sienta seguro, que yo pueda entender, hombre, yo no estoy solo en esta vida. Y si voy a tomar riesgos, el Señor no me va a abandonar. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. ¿A dónde lo dice? Que aun cuando pase por las aguas, ¿qué? No me voy a ahogar. Aun cuando me pase por el fuego, no me voy a quemar. Porque el Señor ha prometido estar conmigo. Y eso debería hacernos sentirnos seguros. Y no como que Dios está distante de nosotros, sino debería crear en nosotros seguridad. Seguridad para avanzar. Yo no estoy diciendo acá que usted empiece a hacer un osado para hacer lo malo. No, sus ojos te van a mirar y te van a decir, no, por ahí no es. Pero cuando el Señor, puedes encontrar esa confianza y entender que Dios está allí contigo, como tú puedes identificar, soy un pecador y necesito de su gracia, pero también tengo que identificar, hombre, es que Dios a mí me ama. Dígale al que está a su lado, no sé si entiendas, pero Dios a ti te ama. ¿Lo entiendes? Sabes, a veces uno en la vida se encuentra con personas que a veces uno no les puede caer bien y de pronto pueden murmurar de uno. Entonces puede, no sé si te ha pasado, no me ha pasado eso en mi empleo, pero recuerdo en antiguos empleos que pasaba algo así como que yo le caía mal a algún compañero del trabajo y ese compañero de trabajo le iba a hablar a mi jefe mal de mí. Y era tan bacana la relación con mi jefe que yo sabía que fuera lo que fuera o le dijeran lo que le dijeran, mi relación con esa persona y él sabía quién era yo, no se iba a dañar. Y después salían y me contaban todo lo que pasaba. Yo decía, qué bacano es poder tener a alguien que confía en uno. Llevémoslo a lo espiritual. Hay alguien que te defiende. Pero pastor, la embarré, sí, no importa, pero Dios te ama y te defiende. Así se te venga todo el mundo encima. Así el trabajo se convierta en una pecueca, algo re difícil de llevar. Así tus amigos te dejen y demás, el Señor te dice, yo te amo, yo te admiro, yo te honro, dice en esa versión. Te amo. Posiblemente ante los ojos de los demás no eres de gran estima, pero ¿sabes una cosa? Ante mis ojos sí. Y cuando tú entiendes eso, sales sin miedo a afrontar la vida. Que venga lo que tenga que venir. Si Él está por mí, ¿quién contra mí? Iglesia, en esta mañana tienes que entender que puede ser que estás pasando por un valle donde tu lucha es de fe, de alguna situación, pero el Señor dice que aún en valle de sombra de muerte no te dejará. Iglesia, si pudiéramos entender que sus ojos están sobre nosotros y que nos ama, nos convertiríamos en personas de riesgo y dejaríamos de ser cristianos enjaulados.
más bien seríamos fuentes de agua viva para predicarle a otros. Amén. Quiero que se ponga en pie y vamos a... Yo hoy oro por aquellas personas que escucharon esta charla. Que Dios allí les ministre y ministre sus vidas, ministre sus corazones. Y que hoy puedan reflexionar si su cristianismo es un cristianismo enjaulado, para que hoy empiecen a vivir. Dios los bendiga, Dios los guarde. Bendiciones.